Qué alegría saludarlos a todos. Una tarde muy bonita, tarde en el cual vamos a empezar los análisis de Mateo. Les advierto, vamos despacio. Esto es dispendioso para poder interpretar el contexto geográfico, histórico, político. Hoy no traje la guitarra, pero tuve la grabación de la guitarra. Son fichas del ajedrez. El caballo. El ajedrez que me regaló mi hermano. Muchas gracias. Con este ajedrez me ayudan cuando yo estoy definitivamente atorado en el pensamiento, en decisiones. Me toca recurrir al ajedrez. El ajedrez me ayuda a discernir. Bueno, evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan. ¿Listo? Bueno, importante, vamos a tener una base muy sólida que estudiar, que es el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Por favor, a leer ese discurso. Busquen las Sagradas Escrituras y esto nos va a dar una ilustración de muchas cosas. Son dos capítulos importantes. Bueno, se acabó la música. Ya empezamos. Voy a apagar esto. Bueno, entonces ahora sí, muy buenas tardes para todos. Es una alegría muy bonita estar con todos ustedes tratando de acercar un poco la historia bíblica desde un sentido humano, desde un sentido de una referencia cronológica y política de nosotros. ¿Listo? Bueno, Mateo el publicano. Tengo que referenciar a las diferentes profesiones de las personas. Todas las profesiones son delicadas, todas las profesiones son de esfuerzo, de gran trabajo, de gran responsabilidad. Por ejemplo, la profesión de un abogado, la profesión de un escritor, de un compositor, de un músico, de un taxista, de un aviador, de un navegante de barcos, de un zapatero, en fin, todas las profesiones es un arte, es una capacidad que cada quien tiene para desarrollar sus ejercicios. Entonces la profesión de publicano, o le decían Mateo el publicano, era porque él era de hebreo, es decir, hijos de la familia de los patriarcas.
Y resulta que Israel, Palestina, eran sometidos por el Imperio Romano. Y Mateo trabajaba para el imperio. Era el guardador de los tributos del Imperio Romano que gobernaba sobre Palestina y sobre Judea. Entonces, los amigos de él, los familiares de él, los de la sangre de él, lo miraban con malos ojos, no lo aceptaban porque de todas formas está bien que trabajaran un arte, un ejemplo, haciendo guitarras o haciendo acordeones, una floristería, cultivando, vendiendo legumbres, vendiendo frutas, pero lo que él hacía era cobrar impuestos y entregarlos al reinado, entregarlos al imperio romano, que eran lejísimos. Imagínense, de Roma aquí a Israel hay más o menos 4.000 kilómetros, yo qué sé. 2, 3 viajes ida y vuelta desde La Guajira hasta Pasto. Son lejísimos. Pero sin embargo, Roma ejercía dominio sobre estos pueblos, los sometían. Entonces, era tanto el dominio que, a pesar de nacer en su misma patria, en su misma nación, tenía que pagar impuestos por trasladarse por los ríos, por los mares, por los terrenos. Es como aquí en Colombia, nosotros mm, tener que pagar un impuesto por trasladarnos por el río Magdalena a un imperio que está encima de nosotros, cualquiera que sea ese imperio, y esos impuestos no es para el desarrollo social ni político de aquí de Colombia, sino para el desarrollo social y político de otros países, o sea, una plata que se nos va. Y el problema es lo que pasa aquí en tantas tesorerías. Estoy hablando genérico. Una tesorería nacional, una tesorería municipal, una tesorería local, una tesorería de junta de acciones comunales, una tesorería de empresas. A veces con estos corazones, estos pensamientos, estas necesidades de bolsillos, realmente lo que se cobra, las platas que se cobran, van mucho más allá de lo que se está pidiendo. A veces cobran indebidos. A veces, por decir un ejemplo, uno le deja una tienda a alguien para que venda la carne a 20.000 pesos a precio hoy en día y el que le está vendiendo fácilmente dice 22.000. Usted no lo ha pasado cuando van y compran un par de zapatos. El par de zapatos vale 100.000 pesos, pero el que está en ese momento dice vale 130 y le gana 30.000 pesos. O sea, todo aquel que es guardador de tesorerías casi siempre hace cosas indebidas. Estoy hablando genérico. Habrán excepciones, pero a veces uno dice siempre son limitadas. Entonces se tipifican de muy sabios, de muy negociantes, muy comerciantes, pero lo que pasa es que están haciendo actos indebidos. Lo mismo con el precio y la balanza. Entonces, aquí la diferencia entre los productores y los comercializadores. El productor casi siempre se somete a lo que diga el comercializador, y el comercializador muchas veces no es consecuente realmente con lo que se está viviendo. Entonces el publicano de Mateo no era visto con buenos ojos porque era el recaudador de impuestos del emperador, ¿ya? Entonces, lo más interesante de la historia de él es el llamamiento que le hizo Jesús de Nazaret a él. Dijo, ven, te necesito. Y él automáticamente deja eso. Pero él, ¿por qué llegó a ser recaudador de impuestos? ¿Por qué escribió él el Nuevo Testamento? Lo primero, porque tenía conocimiento
sabía de letras, sabía de números, era especializado. Es lo que realmente era un estudioso, era inteligente. ¿Sí? Entonces, este llamamiento a Mateo no fue cualquier persona al que el Señor le invitó a que participara. Y mire, el primer acto que él hizo fue llamar a los demás recaudadores y los invitó a una gran fiesta para presentar a Jesús. ¿Sí? Entonces uno mira, mire, haciendo una comparación, cuando yo estoy leyendo a Miguel de Cervantes Saavedra con el escritor del Quijote de la Mancha, me encuentro que también él trabajó en eso. Y sabe que lo pusieron preso. Y sabe que el banco donde él metía las platas, Miguel de Cervantes, no el Quijote, Miguel, el escritor. El banco donde él recaudaba esos impuestos quebró y se perdió la plata. Entonces ya uno más o menos sabe qué fue lo que pasó ahí. ¿Sí? Porque la historia más o menos es muy fácil de entender. Entonces, ¿por qué casi están en una misma línea los pecadores, los publicanos, toda esta gente, los escribas? Están casi en una misma línea, casi de maldad. Entonces, lo que causa daño a la gente de su mismo pueblo es grande, ¿ya? Mas, sin embargo, al momento de llamarlo, él acepta. Y hoy en día es uno de los grandes que le escribe a su mismo pueblo, indicándole que Cristo sí vino, que Cristo vive, que Cristo, así como murió, resucitó, y que Cristo va a volver, y que hay un milenio que está pendiente. Él lo escribe todo eso, y por eso hace una cronología histórica de Jesús paso a paso. Entonces, él escribe como el cuento a sus padres, diciéndoles, están equivocados. En uno de los apartes, él dice y habla que es una tradición y que es un mandato divino. Y a veces nosotros actuamos por tradición y se nos olvida el mandato divino, que es uno de los grandes mandamientos. Y entonces Cristo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La verdad es que el cristianismo que practicamos en este momento, a veces es mejor no llamarlos cristianos, porque sabemos definitivamente ¿para qué nos ocultamos con un título? ¿Para qué nos ocultamos diciendo que somos temerosos a Dios? ¿Para qué nos ocultamos diciendo que vamos a las iglesias? ¿Para qué nos ocultamos diciendo que somos orantes? ¿Para qué nos ocultamos comulgando o haciendo un montón de rituales y cosas? Si realmente el corazón está lejos de Dios, y eso no es garantía de nada. Y pasan los años y uno es una parte del montón donde ni entiende la manifestación de Dios en uno, ni mucho menos lo que es la preeminencia de Dios vivo en nosotros, ni que Cristo o el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces son vidas que nunca van a crecer, son vidas congeladas que cuando llega el tiempo de su fallecimiento sencillamente forman parte del montón, porque nunca se dio la oportunidad de realmente conocer el mandato de Dios. Entonces nos sentimos muy cómodos, ¿sí?, en los mandamientos de los hombres, en los rituales de los hombres. Todo eso que generamos en los diferentes cultos y rituales religiosos. Pero este pueblo de labios me honra. Entonces, el criterio de este evangelio, de este evangelista, es fuerte, es fuerte.
Él ha sido muy inteligente al querer relatar, al querer presentarnos el testimonio de la vida de Cristo. Yo les decía a ustedes que miremos los mapas. Miren, ¿dónde queda el Monte de los Olivos y dónde queda Betania? Pues el Monte de los Olivos queda como 3 kilómetros de Jerusalén y Betania queda ahí como 1 kilómetro del Monte de los Olivos. Queda muy cerca. Entonces de ahí Jesús vino a Betania le lavaron los pies. En el discurso de los Montes de los Olivos fue primero. De Betania llega, dijo, bueno, tengo que bajar a Jerusalén a compartir la cena de las fiestas. Bajó a Jerusalén esa noche y de Jerusalén, o sea, 3 kilómetros, salió nuevamente para ir al Monte de los Olivos a 3 kilómetros, pero pasando se retiró a Getsemaní, que está como a 2 kilómetros, a orar. Y allá en el Monte de Getsemaní fue donde Judas fue con los sacerdotes, con soldados, fue con ancianos y apresaron a Jesús de Nazaret. Y de allí se le llevaron presos a Jerusalén, 2, 3 kilómetros. O sea, los puntos de referencia son muy cercanos. Creo que es la montaña que está al frente, el monte que está ahí al lado. Y él fue crucificado al otro lado de Jerusalén, al otro lado. Allá en el Gólgota, el monte de la Calavera, por allá cerca. También ahí en la salida de de Jerusalén, también eso está muy cercano, 1 o 2 kilómetros, no es más. Entonces, por eso es muy importante revisar los mapas. Mire, esto es supremamente interesante lo que le aconteció a Jesús. Interesante, miremos el tema histórico tantico. Pero antes un refrigerio, que hagamos un refrigerio musical. Bueno, tocar instrumentos musicales. Acompáñenme, vengan, cantemos. Bueno, ya refiriéndonos al tema de la jerarquía política es esto, mire. Voy a hablar de Roma. Roma, antes de ser imperio, tuvo su república. Y antes de ser república, tuvo su monarquía. O sea, primero fueron los reyes como monarcas en Roma. Eso se vino cambiando hasta volverse emperador. Entonces, primero tenemos los emperadores. Después del emperador, en segundo cargo, rango, abajo, están los reyes, el rey de Roma. Después del rey de Roma viene lo que es el gobernador. ¿Sí? Del rey de Roma viene el gobernador. ¿Sí? Entonces, ubiquémonos. El emperador, ¿se acuerda que dijo Cristo en tema de los impuestos? Por eso es que este publicano habla de los impuestos 2 veces, porque es lo que él sabía hacer. Mas, sin embargo, tocaron a Jesús diciendo en los impuestos que dijo, pues al César lo que hay del César. Entonces, ¿qué pasa eso? Pues el emperador se llamaba César en ese momento. ¿Sí? El rey, ¿sí? Se llamó Herodes. Acuérdese que Herodes, el primer Herodes, fue el que mandó a matar a todos los niños porque alguien le dijo que un niño iba a ser rey sobre todo ellos.
Entonces él para no sentirse destronado mandó a matar a todos los niños y por eso fue que Jesús, ¿sí?, con María y José tuvo que ser trasladado a Egipto para evitar esa matanza. Pero este Herodes murió. Lo reemplazó el siguiente Herodes. Y este Herodes, ¿sí? Este Herodes fue el que presenció la muerte de Cristo. Pero póngale cuidado a la historia. Estamos hablando del derecho romano. Derecho romano estamos hablando de 700, 600 años antes de Cristo y 400, 300 años después de Cristo más o menos. Y cuando hay república y hay esto, pues hay unos temas muy importantes que hay que observar en el derecho de los hombres. Desde ese tiempo atrás venimos implementando la parte normativa jurídica aquí en Colombia incluso. Miren, las tres esencias del derecho romano, ¿sí? El respeto hacia los demás, eso es un pilar del derecho romano. Otro pilar, si yo afecto a alguien, ¿sí?, con tal de esto, tengo que evitar afectar a alguien. Ese es otro respeto al derecho romano. O sea, son tres esencias que hay en el derecho romano que parece, y lo otro tiene que ver parte de la humildad de los hombres. ¿Sí? ¿Sí? El tema de la connotación natural del hombre. Eso está en el derecho romano. Lo que hoy llamamos aquí la buena fe. ¿Ya? Entonces, el rey Herodes presenció la muerte de Cristo, pero el gobernador de esa zona se llamó Poncio Pilato. ¿Se acuerda el que se lavó las manos? Entonces, Poncio peleaba con Herodes, pero por culpa del enjuiciamiento que le hicieron a Cristo, ellos dos se volvieron amigos. Entonces, retomo el caso donde después del discurso de los Montes de los Olivos, Jesús va a Betania, le lavan los pies con perfume, después va a Jerusalén, comparte la última cena, allá dicen, ya llegó el tiempo, va al monte de Getsemaní a orar, porque sabía lo que se le iba a acontecer, iba a venir, ¿sí? Y allá viene Judas y lo entrega. ¿Cómo es posible que los sacerdotes, los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, los hijos de Moisés, los que le enseñaron a ellos presencia de Dios Altísimo, ellos vienen a capturar a Jesús diciendo que es un blasfemo? ¿Ya? Porque en ningún momento, según ellos, dice que hay un hijo de Dios acá. Y si ellos tenían un Dios o tienen un Dios, ¿por qué actúan como hombres y no actúan en la voluntad de Dios? Hacen justicia por la mano de la religiosidad. Habiendo justicia de mano de reyes y emperadores y gobernadores. ¿Sí me están entendiendo la gran diferencia? Entonces vienen estos ancianos de las iglesias y estos sacerdotes, capturan a Jesús y se lo presentan a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos le hace el debido proceso y escucha a Jesús y dice, no, este hombre no es digno de muerte. Mas sin embargo los sacerdotes insisten y entraban un montonón de testimonios falsos. Dios mío, Señor, ¿por qué hacemos eso? ¿Sí? O sea, vinculamos el tema religioso con el tema jurídico, que hablan totalmente cosas diferentes, pero tenían ellos que de alguna forma someter esa situación. Entonces, Herodes, ¿sí? Poncio Pilato va a donde Herodes, y Herodes revisa el tema, lo mira, siendo el Herodes antecesor el que lo mandó a perseguir,
Y este Herodes dijo, yo había escuchado de ti y quería conocerte, pero veo que tú no eres digno de muerte, tú no eres digno de persecución, yo no te veo nada, tú estás limpio. Y regresa a Jesús a Poncio Pilatos. Le hicieron un debido proceso, mire, como la justicia aquí en Colombia. Primero va a los jueces municipales, después va al tribunal, que es departamental, y después va a la corte, que es a nivel nacional. Entonces, él llegó al tribunal, pero lo regresaron al municipal diciendo que no tiene nada. A Jesús le hicieron un debido proceso. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo emperador lo da libre, siendo los emperadores sanguinarios, violentos, fuertes? ¿Sí me están entendiendo? Entonces Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, problema de ustedes. Entonces le dijeron, crucifíquelo, problema de ustedes. En ese tiempo acostumbraban que a todos los crucificados le escribían un letrero de que por qué lo crucificaban. Entonces Poncio escribió, por ser rey de los judíos. Entonces los sacerdotes dijeron, no, escribe que él dice que es el rey de los judíos. Y Poncio dice, no, lo escrito está, lo que escribí escrito está, tampoco le voy a cambiar nada. Incluso le dijeron, miren, aquí podemos soltar uno de los tres que están puestos para matar, porque igual es o 4 personas que habían. Suelto a Barrabás o suelto a Cristo. Él tratando de soltar a Cristo porque veía que no era. Y la gente dijo, suelta a Barrabás porque Cristo o Jesús de Nazaret lo vamos a crucificar. Por blasfemo. Entonces, Mateo nos explica claramente ese recorrido, ¿sí? De cómo un hombre que trabajó para el imperio, ¿sí? Imperio romano, hoy en día trabaja en la defensa de un nacido, ¿sí? En Israel, de un hombre hebreo, de un descendiente de David, de un hijo de Dios. Entonces, por eso es muy importante documentarnos, analizar todos los contextos, analizar todas las situaciones, porque el criterio, el carácter de nuestra fe, de nuestra resolución de las cosas, lo da en el análisis de las mismas Sagradas Escrituras. Hay un montón de preguntas. Hay un montón de cosas que uno de pronto dice esto cómo es y los mismos estudiosos ni entienden. Y hay pasajes que como que no es de él, como que es de el otro le ayudó a escribir y parece que como que no encuadran. ¿Ya? Pero la verdad es cierta, nosotros al tratar de caminar por los pactos de Dios Altísimo, renovados en el pacto de su Hijo Cristo, hoy en día donde más se afirma la presencia de Dios de nosotros y se nos da a su propio Hijo para interpretar más de cerca nuestra vida en la creación. ¿Por qué no tenemos una experiencia personal y nos acercamos? Lo bien podemos llamar el tono de la gracia. ¿Ya? Yo creo que hasta ahí más o menos expliqué un poco a Mateo. Dejar en ustedes el análisis, dejar en ustedes la investigación. Eso tiene muchísimo que leer, pero es más o menos así. Termino con un toquito musical para ir.
Bueno, mijos, saludarlos a todos. Preparémonos para asistir a Marcos. ¿Sí? Marcos. Entonces, acuérdense, son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan.